Bien, continuando con el tema de campos conservativos en el plano, observemos lo siguiente. Supongamos que tenemos un campo vectorial F de clase C1 en todo el plano menos en el origen, ¿no? Está definido en todo R2 menos en el origen y cumple, digamos, esta condición, o sea, su rotor es nulo. Y supongamos, además, a ver, si llegamos hasta acá y no decimos más nada, no podemos afirmar nada respecto de si F es o no es conservativo, porque si bien su rotor es nulo, el dominio de definición del campo no es simplemente conexo, ¿no? Así que si llegamos hasta acá no podemos decir con esto solamente que F sea conservativo. Pero agreguemos una condición más. Supongamos que el campo vectorial F cumple esta condición. La integral de línea de F a lo largo de cualquier circunferencia de radio epsilon, de cualquier radio epsilon positivo, con centro en el origen, es nula. O sea, cada vez que integro al campo F a lo largo de una circunferencia, cualquier circunferencia con centro en el origen, esa integral me da 0. Bien, si ocurre eso, podemos decir que F es conservativo. ¿Por qué? Consideremos, para probar que F es conservativo, vamos a suponer que C es cualquier camino cerrado contenido en el dominio de F, o sea, en el plano menos en el origen. Bueno, si el camino cerrado C no rodea al origen, por el teorema de Green tenemos que la integral de línea de F a lo largo de C es igual a la integral doble sobre D, donde D es la región encerrada, D es la región encerrada por la curva C, entonces es la integral doble sobre D de la derivada Q respecto de X menos la derivada P respecto de Y. Pero por hipótesis esto siempre es 0, de modo tal de que la integral sobre cualquier camino cerrado C que no rodea al origen del campo F me va a dar 0. Sería la situación que tenemos ilustrada acá. Por ejemplo, imaginemos que este fuera el camino C. No rodea al origen, el origen no está dentro de C. Entonces, toda la región encerrada por la curva C es de hecho un dominio elemental en el plano y entonces puedo aplicar a ese dominio el teorema de Green. Entonces la circulación sobre la curva C es igual, esta circulación es igual a la integral doble sobre D, la integral de área, del rotor escalar, digamos, del campo, pero eso vale 0 por hipótesis. Entonces, sobre todo camino cerrado del plano que no rodea al origen, la integral de línea de F va a ser nula. Bien. ¿Qué pasa si C es un camino que sí rodea al origen? Un camino cerrado, ¿no? Que sí rodea al origen. Por ejemplo, podría ser este, C, está rodeando al origen. Está rodeando al origen, pero obviamente C no puede pasar por el origen. Estamos diciendo que C es un camino cerrado contenido en R2 asterisco, o sea, no pasa nunca por el origen. Entonces, por más cerquita que pase el camino C del origen, siempre voy a poder hallar un epsilon positivo suficientemente pequeño, si la curva C pasara muy cerca del origen, voy a poder elegir siempre, decíamos, un epsilon positivo, de modo que la circunferencia con centro en el origen y radio epsilon quede adentro de la región encerrada por C, digamos. O sea, esto es un concepto intuitivo, ¿no? Puedo siempre construir una circunferencia que quede ahí adentro. Mi hipótesis es que digamos, la integral de línea del campo vectorial F sobre esta circunferencia siempre vale 0. Bueno, vamos a ver que eso obliga a que la integral sobre C también valga 0. Bueno, repetimos, entonces, tenemos un camino cerrado C que rodea al origen y en el interior, en la región encerrada por este camino cerrado C, consideramos la circunferencia con centro en el origen y radio epsilon, C sub epsilon, esta circunferencia. Siempre podemos incluir ahí una circunferencia tomando un epsilon suficientemente pequeño. Bien, vamos a llamar D a la región limitada entre la curva cerrada C, el camino cerrado C, y la circunferencia C sub epsilon. Es decir, la región comprendida entre la circunferencia y la curva C. A esa región del plano la llamamos D. Esa región del plano
la podemos descomponer como la unión de dos subregiones. La región superior, que llamamos D+, que sería la parte de D que queda arriba del eje X, que está rayado, digamos, en forma horizontal, con rayitas horizontales, y la región D-, que sería la región inferior de D, la que está abajo del eje X, que está rayado en forma oblicua. Esto sería D- y esto sería D+. Entonces, consideramos la región D limitada entre la circunferencia y la curva cerrada C y la descomponemos como la unión de D+ y D-. Bueno, ¿qué pasa si integramos sobre la región D? La derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. ¿Qué pasa si la integramos sobre la región D? Bueno, por hipótesis, esto es 0. Así que esta integral de área me da 0, naturalmente. Ahora, por otro lado, la integral doble sobre D de cualquier función continua va a ser igual a la suma de la integral doble de esa función sobre D+, más la integral doble sobre D-, por una propiedad, digamos, de las integrales dobles. Entonces, si yo integro sobre todo este dominio, bueno, es lo mismo que integrar sobre el dominio superior y después sumar la integral sobre el dominio inferior, que es lo que estamos haciendo acá. Ahora bien, el dominio D+, que está acá arriba, es un dominio elemental. Entonces, podemos aplicar a ese dominio elemental el teorema de Green. De acuerdo con el teorema de Green, esta integral doble va a ser la integral sobre el borde, la frontera del dominio D+, recorrido en sentido antihorario. Y esta integral doble sobre la región D-, por el teorema de Green también, va a ser la integral sobre el borde de la región D-, recorrida en sentido antihorario. De modo tal de que la suma de estas dos integrales me tiene que dar 0. Pero analicemos la situación, digamos, ¿qué es lo que obtenemos cuando sumamos estas dos integrales de línea? Fíjense, acá integramos sobre el borde de la región D+ en sentido antihorario. Entonces, arrancamos, por ejemplo, de este punto, y entonces, bueno, tenemos que caminar por este segmento, así, en sentido antihorario, después subimos por acá, bajamos por acá, llegamos acá, continuamos por este segmento hasta este punto y empezamos a subir hasta que volvemos al punto de inicio. Entonces, este sería el circuito correspondiente a la frontera del dominio D+, recorrida en sentido antihorario, en sentido positivo. Bien, ahora, para calcular esta integral, vamos a recorrer el borde de la región D- en sentido también antihorario. Arrancamos de este punto, entonces empezamos, vamos bajando, venimos por acá, llegamos a este punto y tenemos que volver. Llegamos a este punto, bajamos, llegamos a este punto y después caminamos por este segmento en sentido contrario. Entonces, cuando sumamos estas dos integrales de línea, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la integral sobre la curva C en sentido antihorario, sobre toda la curva C en sentido antihorario, más la integral sobre la circunferencia del radio de epsilon en sentido horario, más estas integrales que se cancelan entre sí, porque digamos, las integrales sobre este segmento y sobre este se cancelan, porque ambos segmentos son recorridos una vez en este sentido y otra vez en este otro sentido. Digamos, estamos integrando el mismo campo vectorial dos veces, una vez así y otra vez así. Entonces, esto se cancela y lo mismo pasa acá. Entonces, las únicas integrales de línea que subsisten cuando efectúo esta suma son sobre la curva C y sobre la circunferencia C epsilon. ¿Qué es lo que tenemos acá? La suma de estas dos me da la integral a lo largo de todo el camino C en sentido antihorario. Ponemos un menos porque estamos recorriendo en sentido horario, entonces menos la integral sobre la circunferencia C epsilon en sentido antihorario, pero con el menos ahí. Bien, pero por hipótesis todas estas integrales decimos que valen 0. Entonces hemos dicho eso en la pizarra anterior. Con lo cual llegamos a la conclusión de que esta integral sobre el camino C tiene que valer 0. Entonces, C era cualquier camino cerrado que rodeaba el origen. Y obligatoriamente, bajo las hipótesis que estamos considerando, la integral de línea sobre C vale 0. Por otro lado, ya vimos que las integrales sobre cualquier camino cerrado que no rodea el origen también vale 0. Entonces llegamos a la conclusión de que
la integral del campo vectorial F sobre cualquier camino cerrado contenido en R2 asterisco resulta nula y por lo tanto F es efectivamente un campo vectorial conservativo. Bueno, y como un ejemplo muy interesante de aplicación de la observación anterior, vamos a considerar este campo vectorial que es de clase C1 en el plano menos en el origen. Normalmente este campo vectorial no está definido en el origen. Es muy parecido, o más o menos parecido, al campo vectorial que veníamos manejando hasta ahora, que era menos i sobre x cuadrado más y cuadrado, coma x sobre x cuadrado más y cuadrado. Este campo vectorial es paralelo al anterior. Pero difiere de él en varios aspectos. Al igual que el campo vectorial anterior, cumple esta condición. Su rotor es siempre nulo. Bueno, es un ejercicio verificar que este campo vectorial cumple esta condición. Hay que derivar y hay que hacer la cuenta. Es un ejercicio tedioso porque calcular las derivadas parciales que hay que calcular acá se hace bastante pesadito, pero es fácil, digamos. Es un ejercicio sencillo, pero un poco aburrido. Pero bueno, se verifica esto. Lo otro que hay que comprobar, que no son cuentas pesadas, es que la integral sobre cualquier circunferencia de radio epsilon con centro en el origen de este campo vectorial va a valer 0, cualquiera sea epsilon. Otro ejercicio para ustedes. Por lo tanto, digamos, por lo observado recientemente, este campo vectorial es conservativo. Este sí es conservativo. De hecho, esta función, phi de xi, definida como menos 2xi sobre x cuadrado más y cuadrado, este campo escalar es un potencial de f. Otro ejercicio para ustedes, simplemente verificar que las derivadas parciales de phi son las componentes del campo vectorial f. Es un campo vectorial interesante, sobre todo si ustedes estudian las curvas equipotenciales y las líneas de flujo de este campo vectorial. Las curvas equipotenciales de f son las curvas de nivel de este campo escalar, que son semirrectas que parten del origen. Las líneas de flujo de f son arcos digamos, que van uniendo esa línea de flujo, pero que no dan la vuelta completa, porque no podrían dar nunca la vuelta completa porque justamente el campo es conservativo.